Un cordial saludo en este nuevo día, en nuestro segundo encuentro de este curso de Pedagogía de la Fe, donde hemos venido desarrollando desde la parte de la perspectiva general, ¿verdad? Todo lo que queremos desarrollar en este curso de manera especial, entendiendo la pedagogía de la fe como, sí, como el condensado, ¿no? De toda esta propuesta de la reflexión catequética. Bien, me imagino que con la lectura de Jaime Pujol y los otros autores, ustedes ayer lograron captar hacia dónde vamos, ¿verdad? Y sobre todo, poder descender a la reflexión catequética de una experiencia nueva, porque de repente, ¿verdad? De repente, los que ya van caminando en este proceso de formación que ustedes están haciendo allá en el ISCA, van descubriendo la riqueza de la catequética, no como una solo ciencia y no solo como una experiencia parroquial, sino como de verdad poder integrar la gran riqueza de la iglesia, ¿no? Que es toda la propuesta del evangelio, pero también desde la experiencia humana. Lo que ya nosotros hemos venido insistiendo, seguro ya los cursos que han hecho lo han escuchado, esa fidelidad a Dios y a la persona que es el corazón de la reflexión catequética. Recuerden que estamos trabajando en la línea de un trabajo así como de reflexión y acción, ¿verdad? Es la lógica de nuestro curso. Reflexionamos, pero también actuamos, ¿verdad? Que no sea solo simple teoría y simple, que eso es muy bueno, hay que tener una formación adecuada, pero que no sea solo eso, sino que también sea una propuesta de ir transformando nuestro pensamiento, nuestra realidad, para poder transformar la evangelización, para renovar la catequesis. Bien, el día de ayer, lunes, iniciamos con el contenido 1, leímos la introducción, el objetivo y todos los demás detalles, y planteamos la lectura, la introducción y la lectura del documento 1, concepto de pedagogía de la fe. ¿Verdad? Ya lo vieron desde la catequética, lo ubicaron ayer con Jaime Pujol y los otros autores. Hoy vamos a seguir con el contenido 1, voy a hacer una exposición de lo esencial y después iremos a la lectura del documento 2, la originalidad de la pedagogía de la fe. Alguno me pregunte, para que lo tengan presente, ¿hay que presentar algo, profesor? No, hay que leerlo. ¿Verdad? A mí me interesa, ya no estamos en un nivel superior, ¿verdad? De estudio superior, y a mí lo que me interesa es que ustedes asimilen este contenido y puedan de manera especial poderlo poner, ¿verdad? Transportar a la reflexión concreta en su servicio eclesial, el que ustedes hagan en su vida. Hoy entonces vamos a iniciar, vamos a continuar con una propuesta. Ya decíamos ayer, para poder ahondar en la pedagogía de la fe, hay que tener claro la acción de Dios, cómo Dios se ha manifestado en historia. Y a eso le llamamos revelación, ¿verdad? Que es lo que vamos ahora a desarrollar. Entonces vamos a hablar de la revelación como el primer aspecto ya de contenido de nuestro curso, la revelación entendida como autocomunicación de Dios. Yo creo que esto seguro muchos ya lo habrán escuchado, lo habrán entendido. A mí me gusta empezar acá porque este es como el primer asunto que hay que sobrepasar para poder entender la pedagogía de la fe. Si no entendemos, y no hablo de entender con la cabeza, sino que si no asumimos la revelación de Dios como una originalidad, entonces no entenderíamos la pedagogía de la fe. Entenderíamos la pedagogía de la fe como cualquier otra metodología humana y no desde la originalidad de la acción de Dios, que su originalidad de la acción de Dios está en la revelación. Entonces, vamos a meternos en el tema de la revelación. Bien, para hablar de la revelación, partamos de un punto de vista fundamental. El ser humano es capaz de, ¿verdad? Este es un tema de teología fundamental, esencial, ¿verdad? Para nosotros. Es una cosa importantísima y es como el punto de partida para toda la reflexión teológica, ¿verdad? Global de todas las disciplinas teológicas, pero también para la reflexión de manera especial de la catequética. El hombre es capaz de Dios. Esa capacidad receptiva del ser humano con la revelación. En la historia teológica se habla de esa potencia obedencial, es decir, potencia quiere decir una capacidad que el hombre tiene. Y es una capacidad para obedecer a lo que se ha escuchado, ¿verdad? Eso desde la antigüedad, la fe está asociada con la escucha. La fe está asociada con la escucha. La fe tiene que ver con la escucha y con la capacidad que el hombre tiene de escuchar. Ven, interesante, ya la escritura está marcada de esto.
ese manifiesto deseo bíblico de Dios, esa búsqueda del hombre, del ser humano, de Dios. Salmo 42, Salmo 68, Daniel 9, 23. Ese deseo, ¿no? Como el alma, como la sierva tiene deseos de agua que va al río, ¿no? Así mi alma tiene sed de ti, Señor. Ese deseo del hombre, al fin y al cabo, ¿verdad? La gente seguro no lo sabe, pero el deseo profundo de cada persona es un deseo de Dios. El deseo de felicidad, de gozo, de prosperidad, el deseo de riqueza, el deseo de fama. Todo el deseo que el hombre tiene es un deseo de Dios. En fin, en lo más profundo del ser humano, lo que cada hombre y mujer desea en todo el mundo, es a Dios, ¿verdad? Esto es una convicción de la teología católica, ¿verdad? Y es esencial para poder entender la revelación y poder entender la acción de Dios en historia, cómo Dios actúa en historia. O sea, Dios actúa en historia, se revela en la historia porque está convencido que el hombre puede corresponderle, ¿verdad? Dios habla porque el hombre tiene la posibilidad, eso es el capaz de ir, la capacidad, la potencia de responderle. A San Agustín ya había insistido, ¿no? Con esta hermosa frase, corazón inquieto. O sea, el hombre tiene un corazón inquieto, una búsqueda, el deseo de la búsqueda. Ya Aristóteles había insistido, ¿no? ¿Cuál es el principio del conocimiento? El deseo de búsqueda del hombre, la inquietud del hombre, esa cosa que el hombre tiene, el ser humano tiene, de ir más allá. A eso le llamamos trascendencia. Esa búsqueda del hombre, ese corazón inquieto, le dice San Agustín, gran teólogo, es lo que nos es capaz de ir. Hermoso, ¿no? Nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no repose en ti, dice San Agustín. Santo Tomás de Aquino retoma, otro gran teólogo, retoma la capacidad humana para la bienaventuranza, la visión beatífica. Es decir, el hombre no se queda solo en la inmanencia. Cuando hablamos de inmanencia estamos hablando de las cosas, lo que tocamos, lo que vemos. El hombre no es solo inmanencia, el hombre es trascendencia. El hombre con su capacidad de comunicarse va más allá de sí. El hombre no vive solo para sí, no está encerrado en sí mismo. ¿Verdad? Nosotros somos por definición espíritu también. No solo materia, no solo cuerpo. De repente la cultura nos ha llevado a pensar de que el ser humano es totalmente inmanente, ¿verdad? De hecho, vamos a ver ahorita la cruzada, para usar un término interesante, ¿no? La cruzada del mundo contemporáneo contra la fe es ese deseo de borrar la trascendencia. Entonces, el ser humano tiene esta posibilidad de acceder a la revelación. Ven interesante, ¿cómo se manifiesta Dios? Y esto es parte de lo que hablamos de la pedagogía divina, que después será transposicionada en la pedagogía de la fe. Dios se revela al ser humano primero porque sabe que el ser humano es capaz de entrar en una relación con él. Dios se revela al ser humano en lenguaje humano, con palabras y gestos humanos. O sea, Dios, eso es lo que llamaremos después en Jesucristo la kenosis. Dios se abaja, ¿no? Comunicativamente, pedagógicamente, se pone a nuestro nivel para comunicarse con nosotros. Eso es lo que decimos que entonces el hombre es capaz de acceder a la revelación. Claro, Dios lo ha creado, Dios le ha dado la vida y por eso entonces puede entrar el creador, la criatura con el creador en una relación. Atención, este capaz de es importante tenerlo claro. No es, como algunos pueden entender, una predisposición. ¿Verdad? Imagínense como una empresa que hace un televisor y le deja un chip allá adentro al televisor para que entonces sirva solo para eso. No es que Dios nos predispuso o Dios nos hizo intencionalmente así, sino que es obra de su creación, ¿verdad? La creación de Dios tiende a la comunión. La creación de Dios tiende a lo unitivo. La creación de Dios tiende a la trascendencia, ¿verdad? Es obra de sus manos. Y de alguna manera podemos decir que la naturaleza humana creada por Dios, el ser humano creado por Dios, es ser humano en cuanto a esta relación. No solo ser social, ¿verdad? Sino es un ser religado. Religado quiere decir que mi existencia va más allá de mí mismo.
mis anhelos van más allá de mí mismo, mi realización, ¿verdad? Hoy que todo el mundo habla de la autorrealización, va más allá de mí mismo. Yo me puedo esforzar, puedo estudiar, puedo trabajar, puedo echarle ganas, no sé cómo sería en México, pero puedo echarle ganas y ánimo a todo, pero no todo depende de mí, no todo depende de mí, ¿verdad? El ser humano siempre está, la palabra suena extraña, pero condicionado por el otro, por la trascendencia, por el mí más allá, porque no está encerrado en uno mismo. Entonces, esa posibilidad que el hombre tiene de acceder a la razón, eso es el Capaz Dei. El Karl Rahner, gran teólogo, empieza a hablar de una teoría que él presenta reformulando el Capaz Dei desde la perspectiva del giro antropológico. Recuerden que en las ciencias, en todas las ciencias, empieza la tendencia a partir toda la reflexión de científica desde el ser humano. Es lo que llamamos el giro antropológico, es decir, se pone al centro al hombre. Ya no la perspectiva medieval que el centro está Dios, sino que ahora el centro es el hombre. Pero ante esta situación montada en la Ilustración, eso es el tiempo de la Revolución Francesa, inicia ahí, del liberalismo y de una lucha frontal contra la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia, en Europa, también en nuestros países, creo que en México fue muy fuerte, ¿verdad? No tengo yo conocimiento mucho de su país, pero aquí en Costa Rica, de una manera disimulada, pero sí hubo también toda una perspectiva liberal fuerte. Expulsaron a algunos obispos, cerraron algunas iglesias, les expropiaron a la iglesia un montón de propiedades, ¿verdad? Pero detrás de eso era una lucha que querían poner de frente la lucha entre la razón y la fe. Ahí surgió, de hecho ahí surgió este malestar entre los iluminados y los religiosos, entre la razón y la fe, ¿verdad? Ahí surgió, y fue algo orquestado, pensado, organizado, ¿verdad? Y fue algo gestionado para poder separar en el hombre esto, a manera de quebrar al hombre entre el espíritu y el cuerpo, entre lo inmanente y lo trascendente. Esta situación es muy fuerte. Entonces, estamos diciendo que Karl Rahner hace un juego fabuloso. Si el pensamiento ilustrado parte del ser humano, pues nosotros hagamos una teología partiendo del ser humano. Qué interesante, ¿no? Ya la teología tenía esto. Ustedes recordarán en sus estudios teológicos de que cuando la teología nace como apologética. Y precisamente nace como apologética porque responde a la crítica, a la persecución, al prejuicio en contra de la fe. Y los teólogos son capaces, por eso es que los teólogos son necesarios para la iglesia, fundamental su ministerio, su servicio, porque los teólogos son capaces de reformular la doctrina cristiana, la revelación, desde una perspectiva distinta. Esa es la tarea de la teología. Y en catequética vamos a decir de la teología de la fe, que también es la tarea de la catequética, traducir eso desde la perspectiva a la madurez y la educación de la fe. Pero Karl Rahner entonces es capaz de dar este giro antropológico. Ok, entonces hagamos teología no partiendo del cielo, no partiendo de Dios, no se malinterprete esto, sino que partiendo de la capacidad que el hombre tiene para acceder a la revelación, ¿verdad? Esto para nosotros en catequesis es vital. Una catequesis, ¿verdad? Ya en los 80 se desarrolló una catequesis de matriz de experiencial, lo que llamamos la catequesis de la experiencia. Seguro muchos de ustedes se recordarán. Nacida en Europa, en Bélgica, Francia, en Holanda, y que quería proponer una catequesis desde esa perspectiva, ¿verdad? Es interesante porque el movimiento catequético es el que empuja al concilio, uno de los tantos, como litúrgico, el bíblico, etcétera, pero también el que más lo hace vida, el Concilio Vaticano II. Toda la propuesta del Concilio Vaticano II ha pasado por los distintos modelos de catequesis que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, Karl Rahner dice, bueno, hagamos teología respondiendo a la crítica de la Ilustración, ¿verdad? Todos los grandes ilustrados, iluminados, normalmente ateos, usando su misma lógica, ¿verdad? Es que, digamos, si alguien critica nuestra postura, siguiendo un método, siguiendo algunos razonamientos, pues respondámosle con los mismos métodos, con el mismo razonamiento, nada más que con una conclusión distinta a la que ese otro ha llegado. Aquí esto es fabuloso, ¿eh? Vean la sabiduría
¿verdad? Que obviamente es obra de la acción de Dios. Entonces, dice Karl Rahner, el hombre es sujeto oyente de la palabra. Esto es fundamental. Es decir, el Capaz Dei, que la iglesia siempre ha creído desde los primeros siglos, a través de la teología, se viene reformulando ahora desde esa capacidad que el hombre tiene de escucha. Hablamos de una ontología, ¿verdad? De la potencia obedencial para la libre revelación de Dios. O sea, el hombre es capaz libremente, constitutivamente, el hombre está hecho, ¿verdad?, para entrar en relación con Dios. Esa potencia quiere decir esa capacidad, esa tendencia. El hombre interiormente tiende a la revelación, a la trascendencia. Atención que el Capaz Dei no es ya la presunción de que el hombre es un hombre religioso. Bien, sí, el hombre es religioso, tiene un deseo de Dios, tiene un deseo de ir más allá, pero no es ya que estamos diciendo que todos los hombres y mujeres del mundo están dispuestos a ser discípulos de Jesús. No estamos diciendo esto. Hay que tenerlo presente desde la reflexión catequética. No es un primer paso. Estamos hablando de una disposición, escúchese bien, una disposición, una tendencia, una potencia, algo que yo soy capaz de hacer, pero inicial, hacia la fe. Por ejemplo, les pongo un ejemplo un poco gracioso, pero creo que explica esto. Con dos ejemplos creo que lo podemos explicar. El primero es, claro, sin duda, yo podría ser un gran futbolista. Yo podría ser un gran futbolista o podría ser un gran portero. Conocen a Navas, ¿no? A Keylor Navas de Costa Rica. De hecho, es de mi mismo pueblo aquí, de la misma región donde yo vivo. Yo podría ser un gran portero como Keylor Navas, pero no lo soy. Tengo la capacidad, tengo la habilidad, ¿verdad? Si yo me recuerdo cuando estaba chico, cuando estaba niño, yo jugaba fútbol y de hecho era portero. Pero claro, después ya en el estudio me dediqué a la teología y a mi sacerdote y ya nunca más. Ve qué interesante, porque la potencia, la capacidad, la tendencia está. ¿Qué necesita? Perfeccionarse, técnica. Eso es lo que estamos diciendo del Capaz Dei. El Capaz Dei es la capacidad que todo ser humano tiene de abrirse al otro. Es el reconocimiento de que el ser humano es trascendente y no solo inmanencia. Es la tendencia del ser humano a buscar más allá de sí. A buscar más allá de sí. Por eso hablamos de potencia obedencial. Obedencial quiere decir la apertura, ¿no? Para comunicarse con Dios. En el ser humano hay una condición de posibilidad previa para escuchar la revelación. Entonces, ese es el proceso creyente. Cuando esté por allá, vamos a retomarlo con un poco más de detalle. Pero vean qué interesante. El proceso creyente nace aquí. Por eso muy bien lo ha definido la catequética para los modelos de catequesis, haciendo entender que toda la experiencia de la fe nace en la experiencia humana. Toda la experiencia de fe nace con la experiencia humana. No podríamos nosotros, ¿verdad?, volver a lo que algunos todavía insisten, un catecismo o un desarrollo catequístico de preguntas y respuestas, donde se hable solo de Dios y quién es Dios y por qué Dios creó el mundo y para qué Dios creó el mundo, como algunos hoy siguen pensando que tiene que ser la catequesis. No podríamos volver a eso porque rompe el proceso, ¿verdad?, creyente, el proceso para tener la fe. Hay que partir de la persona, ¿verdad?, del sujeto oyente. Yo soy oyente. Ven qué interesante. Habría que empezar con esta experiencia que dice aquí. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Ese es el primer paso para poder empezar el proceso creyente. Es decir, ¿cómo debe empezar nuestro proceso hacia la fe? Vamos a pensar, llevando a la persona adentro de sí mismo. Es un gran reto hoy en la situación actual, porque claro, la gente vive en exterioridad, la gente vive hacia afuera, ¿verdad?, hacia afuera, en el culto al cuerpo, en la búsqueda de lo externo, la bulla, no sé si el sonido, ¿no? La búsqueda hacia afuera, los sentimientos, la experiencia, los sentidos, el placer, todo eso hacia afuera, ¿no? Y entonces tenemos poco tiempo de poder interiorizar. Una mala interpretación del proceso creyente sería eso, empecemos con lo externo, cuando en realidad la experiencia de la fe cristiana tiene que partir de una entrada en sí mismo, en darse chance, darse tiempo, en pedir a la gente que se conozca a sí misma, ¿verdad? Esta frase ya estaba
en el frontispicio del templo de Delfos, anterior al cristianismo, de hecho, donde se hablaba, estamos hablando de Aristóteles, de Platón, del tiempo de los griegos, donde era una invitación a entrar en sí mismo. Conoce a ti mismo. ¿Qué pasa cuando uno lleva a la gente o uno mismo entra en sí mismo? Uno encuentra dentro de uno las grandes maravillas de Dios, la grandeza de Dios, la bondad de Dios, todo lo bueno, pero también toda la miseria humana, ¿verdad? Esto es clave para empezar el proceso creyente. Después de esto, el ser humano, entrando en sí mismo, volviéndose a sí mismo, sale en búsqueda. Las búsquedas más sinceras del hombre nacen de esa interiorización, de esa capacidad de entrar hacia. ¿Han notado ustedes, no sé por allá en sus regiones, pero cuánto está teniendo éxito toda esta tradición milenarista oriental, que el yoga, que tantas otras expresiones, la meditación oriental, ¿verdad? De esto de entrar en uno mismo, eso está teniendo mucho éxito hoy. Claro, porque la gente está cansada de vivir de ese estrensicismo, de esa búsqueda de la exterioridad, y está empezando a buscar hacia adentro. Es una oportunidad para nosotros. Imagínense cómo habría que concebir la catequesis y la evangelización. Pero ya habría el primer paso que llevar a la gente hacia adentro, hacia sí misma. Después, acompañarla en esa búsqueda. De esa búsqueda han surgido todas las religiones del mundo. De esa búsqueda han surgido todas las ideologías del mundo. De esa búsqueda ha nacido toda la filosofía, los sistemas políticos, de esa búsqueda del ser humano, de esa búsqueda del ser humano, ¿verdad? De ese deseo del hombre de alcanzar, de lograr, de trascender. De ahí ha surgido todo, la investigación científica, las respuestas a la medicina, el ser humano, esa búsqueda que el hombre tiene, que hemos dicho al final, cabo, búsqueda de Dios. En esa búsqueda del hombre hay una iniciativa. Dios sale a buscarlo. El hombre busca, pero Dios se adelantó. Iniciativa de Dios, que eso es la revelación. La revelación es la iniciativa de Dios de comunicarse con nosotros, de salir a nuestro encuentro, de la iniciativa de Dios de poder ofrecernos una propuesta nueva de vida, de salvación, de plenitud. Entonces, vean qué importante, porque aquí es vital la capacidad auditiva del hombre. El hombre es capaz de, hemos dicho, entra en sí mismo, conoce a sí mismo, sale a la búsqueda, tiene la capacidad obedencial, la potencia obedencial de escuchar. Esto es vital para la catequética, y en la lógica de la pedagogía divina transposicionada en la pedagogía de la fe, es vital la escucha. Por ejemplo, la catequesis es eminentemente escucha, ¿sí? Por ejemplo, el catequista debe de ser experto en escuchar. Y no solo eso, tiene que ser experto en hacer escuchar. El catequista tiene que ser uno que prepara la escucha. Una catequesis que es solo exterioridad, hagamos un juego, hagamos una dinámica, hagamos y que no lleva a la persona hacia adentro, hacia sí mismo, a entrar en sí mismo, a conocerse a sí mismo, acompaña, una catequesis que no acompaña la búsqueda, sépanlo, está desubicada y no responde al proceso creyente. No es capaz de hacer cristianos. Una vez que la persona ha tenido ese encuentro con la revelación de la escucha, es interesante, la carta de los Romanos, San Pablo ya lo había intuido, la fe nace de la predicación. El capítulo 10 de la carta de los Romanos, la fe nace de la escucha. La fe nace de la escucha. Esto es vital, ¿eh? La fe nace de la escucha. Una vez que la persona ha escuchado, ven qué interesante, la escucha nos mueve hacia algo. ¿Verdad? Dios aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra. Isaac, Jacob, Moisés, Jeremías, sal de tu casa, mira, dime qué ves. Isaías, Juan el Bautista, ¿verdad? Esta fe mueve, esta escucha mueve. Es una escucha autorizada, ¿verdad? Cuando uno le dice, haga esto, uno va y lo hace. Cuando la persona que lo dice tiene autoridad, tiene un buen perfil. La escucha provoca obediencia. La escucha provoca la fe, como dice. Y ahí nace precisamente la experiencia profunda de la experiencia cristiana. Entonces estamos hablando de pasar de ser oyente a ser creyente. Ese es el proceso de la fe. Yo tendría que decir, para poder dejar claro, que toda esta primera parte que hemos hablado de entrar en sí mismo, de la búsqueda del hombre, es la acción misionera.
o lo que en el paradigma catequético de visión cristiana, la vida cristiana, hablamos de el precatecumenado, ¿verdad? Esa búsqueda, ese ser simpatizante, es que despertar a la gente a la fe. Una vez que la persona ha escuchado y empieza el proceso, ahí viene la acción catequética concretamente, o lo que llamaríamos el catecumenado, desde la experiencia de las comunidades cristianas. El catecumenado. De hecho, el catecúmeno, ¿verdad? Está centrado en significa aquel que se le despabila el oído, aquel que se le abre el oído. Qué interesante, ¿no? Pues que en la pedagogía de la fe todo está conectado con la reflexión teológica, la reflexión educativa, de la educación de la fe y la comunicación. Entonces es el acto del creer. Estamos diciendo que es la capas dei, en latín, ¿no? La capacidad de Dios, es la capacidad del ser humano de conocer la verdad. Fides ratio. Juan Pablo II en Fides ratio, este numeral 85, nos dice esto: el hombre es capaz de llegar a una visión unitaria y orgánica del saber. O sea, el que busca al hombre busca la verdad. Esa búsqueda de la verdad es deseo de Dios. Qué interesante. Es que uno no puede evangelizar si no tiene claro esto. Uno no puede ser catequista o ser presbítero, religiosa o lo que sea. Uno no puede hacerlo si uno no tiene claro esto. Es que cada hombre y mujer desea a Dios porque busca la verdad. Busca la verdad. Y como ya Juan Pablo II en Fides Ratio nos había ilustrado, Fides Ratio dice, bueno, la razón y la fe son como dos alas que llevan al hombre a la contemplación, dos caminos distintos para llegar a la verdad. ¿A cuál verdad? La verdad del ser humano, Gaudium et Spes 22, ¿verdad? Que se revela la verdad del hombre en la verdad de Dios. Ven qué interesante. Habría que decir este esquema que tenemos aquí. El conocimiento de Dios tiene dos caminos. A Dios se le puede conocer a través de lo natural o la razón, y a Dios se le puede conocer a través de la revelación. Hay una cosa interesante: la iglesia siempre ha sostenido que a Dios se le puede llegar por la naturaleza. Pero sal de tu casa, mira la grandeza del mar, de las montañas, del sol, y encuentra la grandeza de Dios. Pero hay que decir que esa capacidad que el hombre tiene es búsqueda. El hombre puede, ¿verdad? A través de la naturaleza, a través de las cosas, a través de sí mismo, alcanzar una comprensión de Dios. Pero la revelación es la acción de Dios que se comunica, se autocomunica al ser humano. Estamos hablando entonces que la revelación tendría dos niveles, estamos hablando, o dos maneras, de una relación natural y una relación cristiana o sobrenatural. ¿No? Esto estoy recordando, seguro muchos de ustedes ya lo saben, pero es bueno tenerlo presente. El hombre entonces es capaz de escuchar la palabra de Dios, es capaz de esa capacidad auditiva del hombre de escuchar. Espero que me estén escuchando, después de todo lo que he dicho, no se distraigan, porque todos tenemos capacidad de escuchar a Dios. El acceso del hombre a la revelación es por la fe, claro. Entonces, el hombre puede acceder a Dios a través de la naturaleza, como camino, pero también sobre todo a través de la revelación. Vamos a ver más adelante cuál es la relación entre la revelación natural y la revelación sobrenatural. El hombre está radicalmente preparado para una respuesta gratuita, ya que está abierto al trascendente. Es decir, el ser humano puede comunicarse porque de hecho está radicalmente hecho para entrar en relación con los demás. Esa capacidad, ese hombre social, ese ser social, quiere decir un hombre capaz de entrar en relacionarse con los demás. Pablo, ante la incredulidad, se pregunta con Isaías 53:1, Señor, ¿quién ha creído nuestra predicación? Y él explica el proceso para acceder a la fe en un juego de palabras. La fe supone el paso de la escucha a la obediencia. Es que interesante, ¿no? Uno entra en sí mismo, descubre su grandeza, su miseria, descubre que es necesitado. Pero nadie se abre camino hacia la fe cristiana si no se siente necesitado, ¿verdad? Si no se siente que le falta algo. Porque esta fe le va a conceder lo que anda buscando. El hombre se lanza en búsqueda. En esa búsqueda del hombre se da cuenta que ya Dios usamos una palabra de Francisco, nos ha primeriado y ha venido a nosotros. Y entonces ahí nace ese encuentro con el Señor a través de la escucha. Qué importante la escucha. Pero la fe nace de ese paso de la escucha a la obediencia. Muévete, sal de tu tierra, Abraham. Si Abraham no hubiera salido de Ur de los Caldeos, de su tierra, pues no hubiera empezado la experiencia de la fe.
pero a la vez escucha y obedece. Acoe, auditus, escucha, acogedora, obediente, ¿verdad? Todo el texto de Isaías y en todos los textos que hemos citado del Antiguo Testamento, estamos hablando de esa escucha acogedora, ¿verdad? Es que yo pongo a pensar, nosotros debiéramos de diseñar todo en la iglesia para la escucha. Vamos a pensar la catequesis. Eso es pedagogía. O sea, esencial en la pedagogía de la iglesia, de la fe, de la catequética, que todo esté pensado a la escucha. Vamos a pensar cuando la gente sube a leer la lectura en la Eucaristía y no lee bien, o el equipo sonido, el audio es muy malo, o cuando el catequista, el sacerdote, no es capaz de expresarse, se vuelve monótono, un solo tono de voz. Tenemos serios problemas para atraer la atención de la gente hacia la escucha. La fe viene del mensaje, de la predicación. Pistis es acoe, o fides es auditus. Es el Shema Israel, del capítulo 4 del Deuteronomio. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. ¿Verdad? Eso es importante. Después el capítulo 30 del Deuteronomio. Esta escucha es vital. San Agustín habla de la importancia de la escucha para poder creer. ¿Verdad? Al punto que estamos diciendo que no se puede creer si no se escucha. ¿Verdad? No se puede creer si no se escucha. Por ejemplo, la iniciación cristiana, la experiencia catecumenal de la iglesia, los primeros siglos, estaba toda centrada en la escucha. Eso es catecumenado. Escucha, escucha, escucha. ¿Verdad que la catequesis es escucha? La pedagogía de la catequesis es una pedagogía de la escucha. Esto es vital. La pedagogía de la fe tiene en la entraña ser una pedagogía de la escucha. Debemos ser expertos nosotros en escuchar y hacer escuchar a los demás. Tomás de Aquino, ya en la época medieval, en la bajo medioevo, empieza a insistir, estamos en el siglo XIII en adelante, empieza a insistir Tomás de Aquino en el origen de la fe, el origen de la fe de manera también de la visión. Tomás de Aquino agrega algo nuevo, ¿no? El hombre no solo desea escuchar a Dios, también desea mirarlo. La visión beatífica, tan famosa, la visión de Dios, de encontrarse cara a cara con Dios, tan famosa que nace en el medioevo. O sea, no es solo escucharlo, ahora también querer verlo. Entonces, el hombre tiene sintonía con la revelación. Es interesante, no sé si a ustedes les ha pasado, estando uno en algún lugar, con una persona que seguro no tiene fe, que no tiene experiencia, y uno habla del evangelio sin rotularlo ya de manera de manera confesional y sin insistir en elementos, digamos así, más bien de conflicto, pero yendo al corazón del evangelio, que el amor, que la justicia, que la solidaridad, que la compasión. ¿Cómo sintoniza esto con el corazón humano? No importa la cultura, no importa la experiencia de fe de la persona, ¿verdad? El corazón del evangelio sintoniza con cualquier persona. Somos terreno fértil, eso es capaz de. Fides Ratio, número 15, Juan Pablo II, claro, Juan Pablo II, nos lo muestra. La verdad de la revelación cristiana, leamos el numeral 15, que se manifiesta en Jesús de Nazaret, permite a todos acoger el misterio de la propia vida como verdad suprema, a la vez que respeta la autonomía de la cultura, de la criatura y su libertad. La obliga a abrirse a la trascendencia. Aquí la relación entre libertad y verdad llega al máximo y se comprende en su totalidad la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Evangelio de San Juan, capítulo 8. Por tanto, la revelación cristiana, vean lo que dice Juan Pablo II aquí, es la verdadera estrella que orienta al hombre. Qué interesante, ¿no? O sea, el hombre es orientado por la revelación. Es la estrella que orienta al ser humano, que avanza entre los condicionamientos de la mentalidad inmanentista, fruto de la ilustración que hemos hablado, y la estrechez de una lógica tecnocrática. Esa lógica tecnocrática es lo último que estamos viendo nosotros. Por ejemplo, es pensar en el hombre solo desde la técnica, desde la capacidad que el hombre tiene de hacer algo, y no mirar al hombre desde su profundidad. O sea, el hombre nada más como mano de obra barata, ¿no? Eso es la técnica, la tecnocracia. Es la última posibilidad que Dios ofrece para encontrar en plenitud el proyecto originario de amor iniciado con la creación. El hombre deseoso de conocer la verdad, eso es el capaz de, si aún es capaz de mirar más allá de sí mismo, entra en sí mismo y mira más allá. Y de levantar la mirada por encima
de los propios proyectos, recibe la posibilidad de recuperar la relación auténtica con su vida, siguiendo el camino de la verdad. Las palabras del Deuteronomio se pueden aplicar a esta situación, porque estos mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Deuteronomio 30. No están en el cielo para que no hayas de decir quién subirá por nosotros al cielo a buscarlos, para que los oigamos y los pongamos en práctica. Ni están al otro lado del mar para que no hayas de decir quién irá por nosotros al otro lado del mar a buscarlos, para que los oigamos, los pongamos en práctica, sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. A la luz de estas consideraciones se impone una conclusión. La verdad, Pablo II, Fides Ratio, la verdad que la revelación nos hace conocer no es el fruto maduro o el punto culminante de un pensamiento elaborado por la razón. Es interesante, ¿no? O sea, el hombre busca a Dios, el hombre, por eso es la expresión de un montón de ideologías, de pensamientos, de religiones, de filosofías. Pero la revelación cristiana no es el fruto maduro de un pensamiento humano. Hay gente que dice, bueno, yo no entiendo la Trinidad, yo no entiendo la obra de Dios, yo no entiendo. Claro, si fuera totalmente comprensible, no estamos diciendo que la fe sea incomprensible, la fe es inteligible, la fe es capaz de explicarse. Pero tengamos claro esto, la fe cristiana lleva más allá, ¿verdad? Va más allá. Es siempre una novedad, como sacar siempre algo nuevo de una fuente, de un pozo, de una fuente viva. ¿Verdad? Eso es la fe cristiana. Por el contrario, esta se presenta con la característica de la gratuidad. Genera pensamiento y exige ser acogida como expresión de amor. Esta verdad revelada es anticipación en nuestra historia de la visión última y definitiva de Dios que está reservada a los que creen en Él o lo buscan con corazón sincero. El fin último, la ciencia personal, pues, es objeto de estudio tanto de la filosofía como de la teología. Ambas, aunque con medios y contenidos diversos, miran hacia este sendero de la vida. Como nos dice la fe, tiene su meta en el gozo pleno y duradero de la contemplación del Dios uno y trino. Fíjense, Ratio 15, un texto fabuloso, lo pueden mirar ahí. Bien, vamos a detenernos acá para que ustedes puedan hacer una lectura importante. Ya mañana yo seguiré desarrollando la revelación. Una vez que hemos desarrollado la revelación, ¿verdad? Vamos a pasar con una comprensión adecuada. Puede ser que tengamos algunas pinceladas de esto, pero que no lo tengamos así tan claro como tiene que ser. Porque el problema, como ya lo he dicho, es no se puede desarrollar una comprensión actual, contemporánea, según el magisterio de la Iglesia y la teología actual, de la pedagogía de la fe, si no se entiende la acción de Dios, que es la revelación en historia. Y después pasaremos a hablar de la tradición, cómo se entiende la tradición, la perspectiva pedagógica. Bien, una invitación ahora, como lo hicimos ayer, la misma dinámica de ayer, para leer, les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver, para leer este documento, que es el que nos tocaría leer hoy, el documento de la originalidad de la fe, de la pedagogía de la fe, con Isabel Corpas de Posada. Verás, un documento muy bueno. Creo que les va a gustar mucho. Ella es doctora en teología, profesora en la Facultad Teológica de la Universidad Javeriana. Y entonces es importante que lo leamos. Tiene bastantes buenas puntualizaciones y sobre todo poder entender, ¿verdad?, la originalidad de la pedagogía de la fe, que es lo que estamos nosotros en este curso desarrollando. Una invitación a que, no sé si con las mismas personas de ayer o si quieren cambiar, eso ya es porque somos adultos, es una cosa de ustedes. No, como insisto, no tienen que entregarme ningún resumen escrito, ni tienen que hacerme una síntesis. A mí me interesa que ustedes lo lean a conciencia, ¿verdad? Creo que este material está en la plataforma. Si no se los han dado físicamente, está ahí en la plataforma. Pues de acuerdo con los que están ahí facilitando el encuentro o ayudándoles o apoyándonos para poder tener este material que les he mostrado, el de Isabel de Corpas, para que podamos entonces hacer este texto. Una invitación a dedicar de ahora hasta que termine la clase a la lectura. Si no les da tiempo, porque la idea es que ustedes lo lean, lo profundicen, lo comenten entre los 2 o 3 que se vayan a reunir. Si no les da tiempo, entonces yo invitaría a que lo terminen en su casa
para mañana hacer lectura de otro documento. Un agradecimiento por la atención y ojalá que todo esto les sirva para su labor evangelizadora y sobre todo para ir asumiendo una comprensión catequética adecuada desde la perspectiva de la pedagogía divina. Nos vemos mañana. Bendiciones.